buenas tardes. Estamos en una edición más de nuestro programa Diálogos Parlamentarios, bajo el auspicio de la Secretaría Académica y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En esta ocasión, además de darles a ustedes la bienvenida a nuestra audiencia, queremos señalar que es un privilegio, un honor tener con nosotros a la doctora Elvira Concheiro, titular de la Tesorería de la Federación, que es el nombre adecuado con el que conocemos pues a esta dependencia, o que la semiconocemos, porque realmente es una dependencia a la que poco se ve. No está, digamos, suficientemente visibilizada, creo yo, ¿no? En razón de las importantes funciones que cumple. Y creo que precisamente en ese sentido yo le preguntaré en principio a nuestra invitada de esta tarde, la doctora Concheiro. Elvira, ¿cuál es precisamente la función básica o las funciones básicas que cumple la Federación como unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Muy buenas tardes, muchas gracias, Abraham. Para mí es un gran gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia, es un privilegio. Y bueno, creo que tienes toda la razón, empezar por ahí, porque yo diría, no es que esté poco visibilizada, sino está absolutamente invisibilizada, lejana de lo que es la sociedad, de lo que es el conocimiento de sus tareas, que efectivamente son muy importantes. Todo el mundo se puede hacer alguna idea de qué es lo que hace una tesorería, es decir, pero muchas veces están muy alejadas de lo que realmente hace, por lo menos, esta tesorería del México del siglo XXI, en que sufrió muchos cambios. Bajo el régimen anterior, el régimen neoliberal, se transformó muchísimo las tesorerías en general, en el mundo, en particular en América Latina, y una de las peores modificaciones fue la que tuvo en México, pero de eso ahora platico. La tesorería tiene ahora como funciones la recaudación, que es importantísimo, digamos, es la fundamental. A la cuenta que tiene la tesorería en el Banco de México es donde llegan todos los impuestos, todos los recursos que la ciudadanía paga o da al Estado. En segundo lugar, bueno, pues hay una parte de administración de esos recursos, es decir, ver por ellos, porque estos estén en buenas manos, bien resguardados. Eso quiere decir, como todo el mundo sabe, pues que no estén perdiendo esos recursos, que estén teniendo inversión o qué sé yo, para poder tener una buena administración de ellos. En tercer lugar, pues la tarea del gasto, de la distribución del gasto. El gasto lo decide la Cámara de Diputados, en primer lugar, en el presupuesto, y después su parte, digamos, ejecutiva la hace la Secretaría de Hacienda. Pero, más bien de definición puntual, porque ejecutiva, en estricto sentido, sí lo hace la tesorería. Es decir, la Secretaría de Hacienda nos dice paga esto, paga lo otro, y nosotros lo hacemos. Y finalmente de vigilancia, de que esos recursos que llegan a ciertos programas, a ciertos pagos del gobierno, qué sé yo, esos efectivamente lleguen a donde tienen que llegar. Entonces son 4 tareas esenciales, esas diría, después hay cuestiones menores, pero esas son las tareas fundamentales de la tesorería de la Federación. Elvira, cuando tú llegas a la tesorería, ¿qué encuentras que deba permanecer para mejorarlo? ¿Y qué encuentras que definitivamente hay cuestiones que deben desecharse? Bueno, mira, cuando yo llegué a la tesorería, me encontré una institución que estaba muy alejada de la sociedad, que no era solo yo la que no sabía con precisión qué hacía la tesorería, sino que era
un asunto general. Tuve que ponerme a estudiar muy a fondo, muy rápido, las funciones, las tareas, cómo las hace la tesorería esas tareas. Me encontré una institución con prestigio, con, digamos, precisión en sus tareas, cumplimiento de esas tareas y mucha apariencia de mucha eficacia, mucha apariencia. Eso sí, estaban por todos lados certificaciones internacionales de la calidad de las tareas que hacía la tesorería, pero te voy a decir la verdad, que estas tienen muchas deficiencias. Hay muchas deficiencias y no estoy hablando aquí de problemas de los trabajadores o de la gente que dirige las áreas de la tesorería, que son en general trabajadores muy profesionales, son trabajadores muy cumplidos, con una conciencia de una tarea muy primordial, ¿no? Muy dispuestos a cualquier horario, a las situaciones de emergencia, etcétera. Es un personal calificado extraordinariamente. Estoy hablando más bien de cómo se concibió bajo el neoliberalismo las funciones de la tesorería, lo que tendría que ser la tesorería, porque en realidad la vaciaron de mucho de su contenido fundamental. Desde principios de este milenio, pero sobre todo ya hacia 2015, que es cuando se aprueba la nueva ley de tesorería, ya se deja establecido claramente que tenemos una tesorería que no hace directamente sus funciones. ¿A través de quién las hace? A través de la banca privada. Aquí hubo el entrelazamiento, digamos, muy característico del neoliberalismo, de un vínculo, un entrelazamiento, digo, de poder económico con el Estado. Es muy notorio que la tesorería se puso al servicio de la banca privada. Esto es muy grave, yo sé lo que estoy diciendo, esto nos ha parecido desde que entramos muy sorprendente. Está estipulado desde la ley de la Tesorería de la Federación y después en la parte operativa, ahí por todos lados estas intermediaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente tú te acuerdas, y ya los que somos un poco mayores nos acordamos bien, que la tesorería pues pagaba a los trabajadores del Estado. La tesorería tenía sus oficinas de recaudación. Esto ya no lo hace a partir de la época neoliberal la tesorería. Ya se cerraron por ahí del 2005, 2006, 2007 las oficinas de la tesorería, no sin antes haberlas corrompido, que esa fue una técnica para la privatización muy socorrido. Estas oficinas estaban efectivamente muy descompuestas. Se recibían recursos y no sabía si iban a llegar a su destino, ¿no? Y también hacía directamente los pagos. Mi primer cheque como profesora universitaria, recuerdo muy bien que mis primeros cheques eran de la Tesorería de la Federación. Esto ya no lo hace, esto lo hacen los bancos privados. Uno va a un banco, ahí paga sus impuestos o las multas o lo que esto sea, los servicios que requiera. Y lo mismo a través de los bancos es que se hace el pago de la nómina del Estado, muchos de los gastos y de las partidas que tiene el presupuesto, pues todo eso se hace a través de la banca privada. ¿Por qué además es tan grave y tan, decía yo, uno de los peores de América Latina, este modelo que hay en México de la cuenta única de tesorería, que le llaman la CUT? Porque aquí
destruyeron la banca pública. Entonces no hay ni siquiera el compartir estas funciones con la banca pública y la privada, como en muchos de los países latinoamericanos. Aquí simplemente el Estado se queda a través de las sucesivas privatizaciones que tú sabes que hubo de la banca, ¿no? Nacionalización que fue para una nueva privatización muy pronto, etcétera. Y el Estado se queda sin herramientas financieras. Ninguna, no tiene. En ese sentido, Elvira, disculpa, bueno, no solo yo creo que muchos nos lo preguntamos, ¿por qué el gobierno no crea una banca propia, ¿no?, para realizar todos esos movimientos bancarios que realiza a través de la banca privada? Pero esto seguramente vamos a escucharlo de ti en el siguiente bloque que vamos a iniciar apenas termine la pausa que ahora te pido que nos concedas. Por favor. Gracias. Seguimos entonces con este tema, Elvira, aunque no es propiamente, digamos, la tesorería la que tendría que definir estrategias en ese sentido, pero vaya, yo lo que me pregunto, la tesorería hace propuestas, Elvira, porque vaya, la ley federal de egresos es la que determina el presupuesto, de ahí se establecen las partidas para cada una de las dependencias gubernamentales y finalmente, bueno, pues pasan necesariamente por la Secretaría de Hacienda, pero finalmente tú recaudas, la tesorería recauda los fondos provenientes de impuestos y todo esto y de lo que determina la ley de egresos. Pero a partir de allí se realizan toda una serie de movimientos prácticamente bancarios, como considerando una de sus funciones, digamos la del ahorro. O sea, lo que haces tú es como tener un fondo de ahorro y lo vas entregando de acuerdo con lo que estableció pues el Congreso, la Cámara de Diputados, ¿no?, el Congreso en términos generales. Así que pero yo me pregunto, ¿cuándo volver a la banca de desarrollo si no fuese deseable que por lo menos parte de los movimientos bancarios pasaran precisamente por una banca estatal que pudiera destinarlos precisamente a la función que pues, se ha perdido en buena medida de la banca de desarrollo? Sí, claro, Abraham. Bueno, en primer lugar hay que decir que ya este gobierno está levantando una banca, que es el Banco de Bienestar. Lo hizo sobre una pequeña estructura que se había quedado, Bansefi, muy corrompida, muy deteriorada, muy mal. Entonces ha costado trabajo levantarlo. Como tú sabes, está en una tarea titánica el gobierno en un corto plazo, construir casi 3,000 sucursales en todo el país. Y el Banco de Bienestar ya distribuye ahorita todos los programas sociales, que es un monto muy grande. Este año pasado, a poco más de 600,000 millones de pesos. Eso es lo que ya está distribuyendo el Banco de Bienestar. Lo hacemos ya directamente, o sea, se lo mandamos y lo hace, los recursos se los enviamos al Banco de Bienestar. Hay todo el tema de la recaudación y el tema del gasto, otro tipo de gasto y la nómina, en fin, que eso tenemos que resolverlo. Claro que tenemos capacidad no solamente de proponer, sino, bueno, la tesorería tiene su propia ley, es decir, su propia manera de organizarse, donde está una serie de cosas establecidas que nos permiten a nosotros hacer modificaciones.
Y en eso estamos haciendo modificaciones para que se pueda recuperar esas funciones de la tesorería de manera directa. Esto es un procedimiento largo, tortuoso, no vale la pena aquí entrar en detalles, pero hemos avanzado, estamos ya contemplando varias opciones y una de ellas es que, como lo dice la ley, que sea la tesorería directamente, como antes, la que realice esas funciones. Como tú también lo señalas, tenemos la función de esta caja de ahorro que le llamas, es decir, el manejo de la liquidez que tiene el Estado. Y en esto, quiero decir, cuando yo acepté esta propuesta fue porque el presidente me sintetizó mi tarea en una frase. Me dijo que nadie privado gane con los recursos públicos. Creo que ahí está la tarea. ¿Cómo desenmarañamos este matrimonio? ¿Cómo lo separamos? ¿Cómo creamos las propias esferas, ¿no? Cada uno, aunque después puedan tener en su propia autonomía, en su propio funcionamiento autónomo, relación, obviamente, porque no podemos vivir en una autarquía estatalista, ni mucho menos, pero sí con una capacidad propia que hoy no tiene y que entonces todos los recursos que son de la nación pasan por manos privadas dando ganancias extraordinarias, porque no es ningún recurso que tuviera que pasar. Si yo voy y pongo mi ahorro en un banco, bueno, ese banco puede estar haciendo una función y ganar con mis ahorros, que no debería ganar tanto, por cierto. Pero en lo que son los recursos públicos tiene que haber un manejo público de ellos. Y en eso estamos construyendo propuestas legales, propuestas, desde luego, rearmando una tesorería con esa capacidad, porque ya no la tiene, ¿no? Viendo cuáles son los distintos caminos. Hay cierta banca de desarrollo que pudiera hacer funciones. A lo mejor hacemos un esquema mixto en donde no dejemos de tener el acceso para las ventanillas de los bancos, porque pues estos son bastante eficaces en eso, todo el mundo tiene acceso a alguna ventanilla de banco en cualquier lugar, pero el grueso de los recursos, eso es lo que creo que tenemos que ver cómo volvemos a poner en un manejo público. Y en eso está construyendo propuestas la tesorería, y tendrá su resultado, desde luego, en una nueva legislación. Los conceptos, digamos, de transparencia y rendición de cuentas, pues son recientes entre nosotros, ¿no? Prácticamente se empezó a hablar de este tipo de ejercicios en este siglo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú recaudas, la tesorería recauda, pero también vigila porque tú tienes una cuenta única de todas las que reúnes, de las diferentes dependencias que serían tus usuarios, ¿no? En ese sentido. Y tú tienes una cuenta única. Yo lo que me pregunto es, ¿no sería importante, digamos, dar un tipo de estímulo, no sé en qué sentido, pero algún tipo de estímulo a aquellas dependencias que cumplan rigurosamente justamente con estos dos principios fundamentales, que debieran ser de toda aquella unidad que maneja dinero público, ¿no? La transparencia y la rendición de cuentas. Pero toda aquella dependencia que mostrara que verdaderamente el ejercicio de aquello que recibe lo ha aplicado con todo rigor, con toda probidad, ¿no sería importante que a esa dependencia se le considerara, no sé en qué sentido, algún tipo de estímulo, ¿no, Elvira? Bueno, yo creo que es una obligación, Abraham, y está penado no ser
transparente y con una probidad del manejo de los recursos porque son recursos públicos justamente. Entonces, yo creo que en general ese no es el problema, que este gobierno ha perseguido algunos de los fraudes o de los malos manejos, y está la auditoría de la Federación para vigilar con lupa ahorita lo que hace este gobierno. Y creo que está muy bien, que eso es lo adecuado, eso es lo correcto, como tú dices. Tenemos que tener una buena vigilancia y una muy clara transparencia del uso de los recursos. Y creo que este gobierno está empeñado en eso, de manera que tenemos mucho aliento, todas las dependencias, para hacer un tipo de manejo de los recursos de esta manera. Y fíjate que te aprovecho para contarte, cuando nosotros empezamos a investigar, a realizar y a entrar a más detalle de qué era lo que la función de vigilancia de la tesorería, nos dimos cuenta de que había un número importante de cuentas a nombre de, adscritas a algunas de o a todas las secretarías, pero algunas de ellas muy viejas cuentas, que nadie ya reclamaba o nadie pensaba que se tenían, pero que estaban activas. Entonces, pues a lo que nos dimos a la tarea, y es en lo que hemos estado con todas las secretarías, y te quiero decir que todas lo vieron con en primer lugar, asombro, porque no se sabía de estas cuentas que se llamaban, o se conocen, no se llaman, pero se conocen como cuentas de excepción, es decir, cuentas que es un recurso que cae a una secretaría para una cuestión especial que no puede salir por la parte presupuestal. Digamos, los pagos en efectivo o los pagos de los adeudos a trabajadores, ¿no? Que tienen que quedarse ahí en las dependencias. En fin, hay muchísimos gastos que hacen algunas de las dependencias, o en realidad todas, ¿no?, que necesitan ser de un manejo, por así decirlo, directo, que se deposite el recurso y de ahí lo pague la dependencia. Estas cuentas sí tienen el problema de que no eran exactamente bien vigiladas por la tesorería. En el momento en que se entregaba ese recurso ya era un asunto de las secretarías, y por eso nada más teníamos un registro de que esas cuentas se habían abierto, pero muchas de ellas no teníamos noticia de qué saldo había, etcétera, etcétera. Y estos son recursos no pequeños, aunque son para cosas a veces pequeñas, como lo que acabo de decir, la administración de las dependencias, de las oficinas, por ejemplo, ¿no?, que no puedes presupuestar si vas a gastar tanto o cuánto papel o lo que sea, ¿no?, sino que se da esta administración en estas cuentas. Y lo que estamos haciendo por indicaciones del presidente es reordenando y tratando de cerrar al máximo, dejar efectivamente que sean de excepción. Y en esto hemos contado con muchísimo apoyo de los secretarios y las secretarias de Estado, de todas las dependencias, porque encontraron efectivamente que ese podía ser un vehículo de corrupción, que eran recursos. Encontramos unas cuentas, como 200 cuentas, que estaban a nombre de un funcionario que ya no existía, que ya no estaba, pero las cuentas ahí estaban a su nombre. Es decir, ya no trabajaba, no sé si vive o no vive el señor, no sabemos. Pero ese tipo de desorden, porque no podemos olvidarnos de que lo que venimos a encontrarnos es con un Estado, a enfrentar un Estado corrupto, que tenía muchos mecanismos para la corrupción. Y uno de ellos eran estas cuentas que la tesorería ya no tiene exactamente el control, ¿no?
las secretarías definen en qué lo gastan. Que claro que tienen que rendir cuentas, siempre se tiene que rendir cuentas, pero hay la posibilidad de fuga de información, de fuga de hacerse los que no, eso, de cuentas que se suponen que se tenían que cerrar y no haberlas cerrado nunca. En fin, irregularidades de ese tipo que hemos estado corrigiendo y que, no sé, la tesorería veía con normalidad en la medida en que había abandonado realmente sus funciones, Abraham. Es decir, que la tesorería era un ejecutor de órdenes de la Secretaría de Hacienda sin más. Y yo creo que no, que la idea del presidente es que la tesorería tiene una función fundamental, exclusiva, de cuidado de los recursos del pueblo. Así dicho con estas palabras por el presidente de la República. Es la tarea fundamental. Mira, vamos a abrir una pequeña pausa y en el siguiente bloque con el que ya concluiremos, tengo algunas preguntas para ti. ¿Te parece? Gracias. Claro que sí, gracias a todos. Elvira, tú colaboraste en un libro, además de otros títulos que has escrito, sobre el pensamiento crítico y que publicó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tú eres socióloga, pero yo te he conocido a ti, pues nos conocemos hace realmente una buena cantidad de años, ¿no? Como con una gran capacidad tribunicia, con un pensamiento claro, preciso en torno a todo aquello que tú haces, y sobre todo, bueno, pues como una mujer con la cualidad fundamental que aquí yo quiero reconocerte, que es precisamente esa, la probidad, porque no tendría caso un poco como mencionar lo que tú mencionas, sin cortapisas, la corrupción, si hubiera algo de eso. Y claro, como la ciudadanía, si de algo está ocupada y vigila o trata de vigilar, ¿no? Aunque no sepa muchas veces cómo, ¿no? Es que la corrupción no esté presente, que las cantidades, no digo de cientos, de miles de millones de pesos andan volando y no sabes dónde están porque resultó que, bueno, pues los malos manejos se produjeron y no se pudo hacer nada y ese dinero continúa en manos de quién sabe quién, ¿no? Y el gobierno no ha tenido, pues, aún de viejas cuestiones que se han probado una y otra vez, en donde dinero contante y sonante ha sido confiscado por la Federación y no se sabe dónde está. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Precisamente en ese sentido, creo que lo que pues a nosotros nos ha faltado es pensamiento crítico y pues qué bien que alguien como tú lo tenga en una unidad tan importante como es la Tesorería de la Federación. Finalmente, en ese sentido, yo quisiera ver hasta dónde es posible ver o que tú visualices la necesidad de hacer reformas a la ley de la tesorería que permitan que sus funciones pues, sean cumplidas de una mejor manera. Sí, totalmente. Fíjate que te comento, la ley de tesorería tiene muchas cosas que son pues obligadas, digamos, es correcto, pero la ley de tesorería, después de definir las funciones o de decir la existencia de la tesorería misma, lo que dice es que sus funciones las podrán hacer los auxiliares. A partir de ese momento, la ley en su conjunto está pensado a través de los auxiliares, que como te he dicho, estos son los auxiliares privados, es la banca privada. Y en la ley misma se dan condiciones porque las negociaron ellos mismos, los banqueros. Cuando yo llegué a la tesorería había un salón
de los bancos, así se llamaba, porque la tesorería trabajaba para los bancos y tenía una relación simbiótica muy equivocada, me parece a mí. Esta idea de la separación, insisto, de lo público y lo privado pasa por ahí, porque fíjate, el que ellos hagan las funciones, uno dice, bueno, pues si son entes eficaces, pues qué bien, ¿no? No, pero lo que están haciendo en realidad, que no son tan eficaces, la tesorería tiene con los bancos en general bastantes problemas, de que no hacen su tarea a tiempo y bien. Pero además de eso, o independientemente de eso, lo que establece la ley de tesorería actual que hacen estos auxiliares, implica que los recursos están, como dice el presidente, sudando en manos de la banca privada durante 2 días. Continuamente hay un flujo continuo que los bancos logran generar una mayor y extraordinaria ganancia sin hacer nada, sí, y con recursos que no son de ellos, que son públicos, insisto. Entonces, esto está establecido en la ley. Entonces, tenemos que modificar, estamos obligados a modificar esto. Se va a presentar una serie de modificaciones. Hay otras que te digo, estamos obligados, está bien, no hay problema con ellos, sino un poco este concepto de, aunque la ley dice que la tesorería puede realizar esas funciones, en realidad está toda concebida para que lo hagan los bancos, porque ahí hay una ganancia muy importante. Un banco lo que más necesita es liquidez. Como todos sabemos, un banco tiene acceso a créditos y a financiamientos y a asociación con otras empresas y bancos si demuestra solvencia. Bueno, resulta que aquí a los bancos la solvencia se le da los recursos públicos. No la tarea que ellos hacen. Ellos tienen una tarea que hacer y demostrar que son bancos que saben hacer su función. Aquí, como vimos con la privatización de la banca, se puso a mucha gente inepta, incapaz, que no tenía la menor noción del negocio bancario, los llevaron a la ruina, y finalmente la banca principal quedó en manos de bancos privados. Entonces, además de todo, estas funciones están en manos de bancos privados. Privados, extranjeros, quiero decir. Es decir, que se extranjerizó mucho la banca mexicana. Los más grandes son bancos de otros países y son estos los que manejan los recursos públicos, o los captan y luego los distribuyen. A partir de una orden que se les da el SAT para recabar tal, sí. Egresos de la hacienda para pagar tal otra cosa, sí. Pero los dineros pasan por sus arcas. Esta es la preocupación principal que tenemos, Abraham, y que queremos dejar sentadas por lo menos las bases para que se modifique. No es un asunto que se puede hacer de un día para otro, es toda una estructura que lleva muchos años ya, y no tantos, ya parece que siempre hubiera sido así, pero si ves, te digo que esta ley es del 2015 y las oficinas de la tesorería todavía a principios del siglo estaban funcionando. O sea, no es que estamos hablando de hace un siglo o más, ¿no? Sino son unos cuantos años, pero de neoliberalismo, en donde la visión de privatizarlo todo predominó. Y lo fuimos asimilando como algo natural, la ciudadanía misma, ¿no? Cuando yo cuento esto, hay más que nada sorpresa, Abraham, porque no se conoce, porque no se ha reparado en que esto tendría que ser de otra manera, como tú decías. Bueno, pues claro que necesita un gobierno, un Estado en general, una banca propia. La tienen todos los países, hasta el país más neoliberal de América Latina, que es Chile. Claro que tiene una poderosísima banca
del Estado, del gobierno, estrictamente. Lo tiene Argentina, ahí se maneja, por cierto, ahí se captan todos los impuestos en Argentina, pero lo tiene la mayor parte de los países, no me atrevo a decir del mundo porque no conozco todas, pero sí de los países más altamente desarrollados, en fin, todos tienen, bueno, tú sabes lo que es el Tesoro en Estados Unidos. La oficina del Tesoro es algo fundamental porque es la garantía de tener una soberanía financiera de un Estado, y Estados Unidos no es cualquier Estado, de manera que garantiza una instancia poderosísima que es el Tesoro norteamericano. Bueno, ¿por qué aquí se hizo de esa manera? Porque tenemos una clase dominante muy débil, muy corrupta, muy incapaz en muchos sentidos, que ha vivido siempre del Estado. Esa fue Elvira, su característica. En ese sentido, ¿no? Uno cuando ve las convenciones, las reuniones bancarias, pues se asoma a un retablo de las maravillas, francamente impresionante, porque bueno, los números siempre son favorables, es a la única entidad a la que le va muy bien, a pesar de la pobreza que se puede acentuar en el país, en fin, ¿no? Pero bueno, yo digo, en ese marco, claro, yo te decía, bueno, algún tipo de estímulo, ¿no? A las dependencias que mejor se porten en el manejo de sus recursos, pero si no eso, por lo menos que el público sepa, ¿no? Claro. Por lo menos año con año que el erario publica sus listas de las mejores, del mejor manejo de las dependencias a las que llegan los recursos públicos, ¿no? O el manejo que hace la propia banca de los dineros públicos que le entrega, pues nada menos que la Federación. Entonces, ese tipo de cuestiones, que la ciudadanía sepa qué se hace con nuestros recursos, porque muchas veces, pues, por falta de información, simplemente no actuamos, y menos podemos opinar. O sea, no sabemos de dónde tomarnos para finalmente emitir una opinión, y menos para actuar en el sentido que corresponde como ciudadanos, y como la responsabilidad que esa normalmente no se menciona, que un ciudadano debe tener frente a los demás ciudadanos, pero sobre todo frente a su gobierno. Entonces, esto creo que es motivo de inquietud, de preocupación, y debiera ser motivo de exigencia permanente, pero que también haya precisamente iniciativa del propio gobierno para que crezca el conocimiento acerca de lo que el gobierno y sus diferentes dependencias hacen. Yo creo que eso es fundamental en ese ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Pero yo te decía, porque vamos a despedirnos ya con el mensaje que tú consideres pertinente, en el horizonte alguna reforma importante que se beneficie, o que beneficie pues a las funciones de la Tesorería de la Federación. Bueno, todavía no, en estricto sentido. Estamos preparando y esperamos que sí, que se logre meter por este gobierno aún algunas mejoras en esta legislación, pero estamos internamente preparando muy bien a la tesorería para esa recuperación de sus funciones y dejando una tesorería mucho más eficaz en sus funciones, fíjate, porque descubrir estas cuentas de las que platiqué en esta entrevista, abusando del tiempo, creo que es importante porque es parte de esa función de vigilancia, de la transparencia, del cumplimiento que deben tener las dependencias. Entonces, tiene que haber mecanismos institucionales claros, porque el presidente lo ha dicho varias veces, se formó el Instituto por la Transparencia, el anticorrupción de no sé qué y tal, cuando más se estaba desarrollando la corrupción en el país. O sea que había mucha hipocresía,
Y eso, hablar de la transparencia y de la honestidad o lo que fuera, eso no cuesta nada. Pero hacerlo, crear un nuevo Estado que evite, que prohíba, que castigue realmente la corrupción, yo creo que eso es clave. Y eso es lo que en buena medida se ha hecho estos años. Creo que tenemos mucho camino que andar, pero ciertamente hay muchos mecanismos ahora que no se tenían antes. En primer lugar, porque todas las mañanas podemos ver a un diferente secretario de Estado dando cuenta, o una obra pública como el Tren Maya dando cuenta con pelos y cada centavo en qué se gastó y en qué va y cómo va, en fin. No, yo creo que hay un esfuerzo por este gobierno de transparentar muchísimo realmente sus actividades, sus acciones. Y después de crear mecanismos internos que obligan a este manejo honesto de los recursos públicos. Creo que ahí está la tarea. Es muy importante lo que tú dices de una ciudadanía vigilante, exigente, informada, porque después también el problema es que ya tenemos ahí enfrente la posibilidad de estar informados y no nos acercamos a esa información. Por cierto, que la Tesorería acaba de estrenar su página de internet, su sitio propio, para estar informando de estos y otros asuntos a la ciudadanía en general. Entonces los invitamos a que también de vez en cuando se asomen ahí, porque en esa página lo que intentamos es justamente este acercamiento con la sociedad para dar una información lo más veraz y precisa y actualizada. Muchas gracias, Abraham. Pues gracias a ti, Elvira, ante todo, ¿no?, por esa conversación que hemos tenido y por todos los aspectos importantes que tú has tocado y explicado. Tú eres maestra académica de la UNAM, ¿no?, desde siempre, y como tú dices, con una militancia comunista que nunca has dejado. Lo cual, bueno, pues también es de considerar y de valorar, porque las ideologías parecen perderse de una manera prácticamente irremediable en esto que Zygmunt Bauman ha llamado la sociedad líquida, ¿no? Todo se va, todo se desaparece entre las manos. En fin, gracias de nuevo, Elvira, gracias a nuestro auditorio, que tenga buenas tardes. Esperamos su visita en nuestra próxima edición de Diálogos Parlamentarios. Muchas gracias, mucho gusto.